manera de Hebreos 4:12. Ya deberíamos de cambiarlo, ¿verdad? Ya no lo sabemos todo. Dice, no, ya. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Gracias porque eres bueno. Porque empezamos este año, este primer domingo del año, alabándote, honrándote, reconociendo que eres nuestro Dios y poniéndonos en tus manos. Gracias por nuestras familias. Gracias por la salud y por ayudarnos en todo momento. Queremos suplicar que este momento sea dirigido por tu Espíritu Santo, enseñado por tu Espíritu Santo. Que yo hable dirigido por ti, guiado por ti. Que tu Espíritu Santo sea quien dé las palabras. Y que mis hermanos sean enseñados también por tu Espíritu Santo. Lo ponemos en tus manos, porque solamente en ti es que podemos hacer las cosas, Señor. Es por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Lo dedicamos a ti, dándote gracias y poniéndolos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. El plan de Dios. Y yo siempre he comentado o he pensado que lo más fácil para el cristiano se ha vuelto lo más difícil. Yo siempre he dicho que lo más fácil para el cristiano debe ser saber lo que Dios quiere en nuestras vidas, saber lo que Dios quiere hacer. Pues porque se supone que tenemos comunión con Él. Pero tristemente, en muchas ocasiones, a veces nos pasamos hasta años para saber el plan de Dios. Yo he escuchado hasta iglesias orando por años a ver si tienen que ir a evangelizar. Yo casi me persino con eso. Porque imagínense, eso ni siquiera debemos de preguntar. Es más, ni siquiera debemos estar pensando si debemos salir a evangelizar o no. Es un mandato de Dios. Y predicar por todo el mundo. Y a veces, no sé si por comodidad, o muchas veces, tristemente, por ignorancia, pues andamos orando por eso. Una vez en una iglesia dije, oye hermanos, oramos para que Dios ponga unos corazones blandos en las familias de las colonias, y ya tenemos orando un año, a lo mejor ya están hasta echados a perder los corazones de tanta oración, y nosotros no salimos a predicar. Y los planes de Dios siempre son buenos en nuestras vidas. Yo siempre pongo dos cosas: la voluntad de Dios y el plan de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios no tiene que ver con lugares geográficos específicos, pero el plan sí tiene que ver con lugares específicos. Tiene que ver con lo que usted y yo tenemos que hacer, o con lo que usted y yo tenemos que desarrollar en nuestras vidas. A lo mejor tendremos que hacernos una pregunta: ¿sé cuál es el plan de Dios para mi vida?
Ahorita el hermano Jorge dijo algo en su acción de gracias, que ha tomado decisión o tiene como plan, como proyecto, no sé cómo lo tenga él específicamente, pero nos dijo que quiere irse de misionero. Fue lo que dijo. Y gloria a Dios, si es el plan de Dios. Si no es el plan de Dios, pobrecitos con los que vayan. ¿Es serio? O sea, si no estamos en el plan de Dios y hacemos las cosas solamente por emociones, eso no es correcto. Eso no se debe. Cuando doy clases de homilética, pongo una característica de alguien que debe de predicar. Y es una característica muy sencilla y a lo mejor hasta muy obvia, y a veces yo la siento hasta bastante tonta. Pero siempre digo, la característica de un predicador debe ser que sea llamado. Que sea llamado. Porque si no es llamado, a lo mejor predica bonito, a lo mejor habla muy bien, pero va a ser un desorden. Y va a destruir en vez de bendecir. Pero yo quiero hablar del plan de Dios en nuestras vidas. Ahorita cantábamos 3 himnos o 3 cantos. Uno, el Jehová es mi pastor. Y decimos o le cantamos, nada me faltará. El segundo canto que dijimos o que cantamos es, grande es tu fidelidad, oh Dios eterno, tu misericordia. ¿Verdad? Cantamos de su misericordia, de su amor. Y el último canto, el último himno que cantamos es, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Y dijimos, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él y solo por Él. Hoy yo quiero hablar del plan de Dios y quiero hablar de este plan de Dios de un hombre que todos conocemos, que todos hemos escuchado en su palabra. David, ¿sabe usted más o menos la edad que tenía David cuando fue ungido? Varía en 5 años más o menos, los estudiosos lo ponen. Algunos, ¿saben? 17, 12, 13 a 15, 13, bueno, más o menos se ponen de 10 a 15 años. Los estudiosos dicen que David tenía, cuando fue ungido, de edad de 10 a 15 años. Es la edad que Dios, vamos a decir, le reveló su plan a David y a su familia. Le reveló. Porque el plan de Dios para usted y para mí es un plan eterno. No crea que empezó el plan de Dios para usted y para mí el año 2026. Desde que nacimos, mire, un buen padre tiene un buen plan para sus hijos. Un buen padre, desde la cuna, tiene un plan para sus hijos. Yo siempre pienso en nuestra cultura, los mexicanos, siempre el plan para nuestros hijos es este: que sean profesionistas. Ese es el plan. Yo no digo que no sea un buen plan, pero creo que es un plan bastante miope, bastante corto de vista. Porque pueden ser muy buenos profesionistas, pero pueden tener una vida totalmente destruida.
Es más, si le digo ahora, y a lo mejor tenemos que taparle los oídos a Mao y Ariel, ¿verdad? Que todavía no terminan una carrera, pero si usted ve ahora por dónde va la dirección de los trabajos buenos, ni siquiera tiene que ver con gente que tenga una carrera. Así es. De veras, yo siempre digo, el papel es bueno, estudiar es bueno, pero ya muchos empleos no tienen que ver de, muéstrame tu título. Por supuesto, todavía tenemos vestigios o tiempos de nuestra cultura y si me preguntan a mí, yo digo a mis hijos, tienen que titularse. Pero ya nuestra cultura, muchos de los que están trabajando no han terminado una carrera, se han desarrollado en cierto empleo, en cierto trabajo, en cierta característica y lo han hecho y lo hacen bien. Pero el plan de Dios para nuestra vida, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? Si usted ve este texto, puede, como título yo le podría poner el plan de Dios eterno, porque tiene que ver mucho con la eternidad, porque no solamente estamos hablando del plan de Dios de David y se quedó en la vida de David, porque el plan que Dios tuvo en David fue eterno y tiene que ver con nuestra salvación, porque de la raíz de David vendrá el Salvador, el Mesías, Cristo, nuestro Señor. Si leemos en la Biblia, del versículo 1 al versículo número 5, se lo voy a leer. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Mire, Samuel apreciaba a Saúl. Y vamos a decir, Samuel estaba de llorón porque Dios desechó a Saúl. Mire, déjeme decirle, Dios no escogió a Saúl. El pueblo fue el que pidió un rey para parecernos a los demás pueblos. Y vemos cuando no está en el plan de Dios, ¿qué pasa? Pues Dios lo desecha. Desechó Dios a Saúl. Y le dice Dios a Samuel: deja, versión de García, deja de estar de llorón, porque yo deseché a Saúl. Ya deja de llorar. Y le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Isaí, ¿qué es? El papá de David. ¿De dónde venía? ¿Dónde vivía? De Belén. Y esa era la profecía, que de Belén nacería ¿quién? El Salvador. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Este versículo pudiera parecer que Dios está haciendo trampa, ¿verdad? Pero Dios le está diciendo: aparte de hacer el trabajo que yo quiero, ves a sacrificar. Tienes que ir a hacer un sacrificio. Y ahí te va a salvar de que Saúl te quiera matar. ¿Por qué Saúl quiere, dice Samuel, me va a matar? Porque Saúl lo va a tomar como un derrocamiento. Saúl dice: si sabe que yo voy a ungir un rey, me va a matar, porque yo lo voy a derrocar. Y le dice: bueno, dile o di que vas a hacer un sacrificio. Y la verdad, si usted se fija en la lectura, Saúl fue a hacer un sacrificio. Y llama a Isaí
al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. El que sacrificaba podía invitar, tenía la característica, la bendición o la autoridad de invitar a otros a su sacrificio. Y él invitó ¿a quién? A Isaí, el padre de David. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? ¿Entiende esto? ¿Por qué? Porque Samuel, acuérdense, Samuel es el único hombre en la tierra que llevó los 3 trabajos que Dios daba. ¿Se acuerdan cuáles los que tuvo Samuel? Juez, sacerdote y profeta. Exactamente. Y cuando le pregunta: oye, Samuel, ¿vienes en paz o vienes a echar pleito? Le está diciendo: ¿vienes como juez? ¿Vas a juzgar algo? ¿Hay un problema aquí? ¿Te vas a llevar al primer ministro a Jerusalén? No quise decirlo completamente, pero entiendo que me hayan entendido. ¿Vas a llevar al dictador allá? ¿Vienes en paz? Le preguntan a Samuel. Y Samuel dice: sí, vengo en paz. No se preocupen, no voy a juzgar, no vengo como juez. Mi trabajo, aunque Samuel era juez, dice: no vengo como juez, es lo que está diciendo. Por eso los de Belén le dijeron: a ver, ¿vienes en paz o vas a echar una ley aquí o vas a cobrar más impuestos o cuál es el problema? Y Samuel dice: no, vengo en paz, vengo bien. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. En prepararse tenían que ver con no estar con mujer, con su esposa. En sacrificarse tenían que lavarse 3 días antes. O sea, cuando estamos viendo esta enseñanza, quiero ponerlos en contextos. No se trata de ya llegó y vamos a hacerlo todo y lo hacemos. No, pasó tiempo. Le dijo: prepárense. Y para prepararse ellos tenían que tener cuando menos 3 días para prepararse. Es lo que está diciendo Samuel. Se preparan. Y luego vemos aquí el plan de Dios. ¿Y cómo es que se ve el plan de Dios? ¿O cómo es que Dios hace su plan? Lo primero, primer versículo, versículo 6. Ya aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Él vio a Eliab. Eliab era el hermano mayor de David. Samuel no sabía quién iba a ser el escogido. Samuel no sabía el plan de Dios. Sí, sabía de una manera general: vas a ir a ungir el nuevo rey. Pero Samuel no sabía quién era ese nuevo rey. Y fíjense, la característica del plan de Dios tiene que ver con que no se trata de nuestras apariencias, ni de la apariencia de cada uno de nosotros, o va más allá de la apariencia. El versículo 6, Samuel, un hombre de Dios para empezar, un hombre inteligente, un hombre importante. O sea, si usted ve a Samuel, no tiene más que darle características bastante buenas. Por supuesto, no perfectas, no tan perfectas que andaba de llorón porque Dios había desechado a Saúl, ¿verdad? Eso dice el versículo 1. O sea, no era perfecto, pero su característica de él como persona era una persona
bastante confiable, bastante respetable. Fíjese, el único hombre en la tierra que tuvo los oficios que Dios daba, nada más él. Fue sacerdote, fue profeta y fue juez. Es el único que usted va a encontrar en la tierra con esas características. Y encontramos que aquí Samuel se va con las apariencias. Porque fíjese lo que dice Dios. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo altote que es. Es lo que dice. Ni a lo grande de su estatura. Ella ha de haber sido un hombre atractivo, llamativo, muy alto, a lo grande de su estatura. Tanto que lo vio Samuel y dijo: este sí tiene pinta de rey. Casi dijo: no como Saúl, que Saúl también tenía lo suyo, era un hombre alto también, era un hombre de parecer bueno, bonito. Pero Dios le dice: Samuel, te estás equivocando. No mires las apariencias. No mires a lo grande de su estatura. No mires a su apariencia. Dice: porque yo lo desecho. Porque yo lo desecho. Lo primero que tenemos que entender del plan de Dios, que no se trata de apariencias. Hay algo que le ha hecho mucho mal a la iglesia de nuestro tiempo y se llama religiosidad. Muchas veces aparentamos y no somos. De veras, eso es algo que le ha hecho mucho mal a la iglesia. Aparentar que soy piadoso, aparentar que soy el más bueno del mundo. Y muchas veces lo hacemos solamente para tener gloria personal, honra personal. Y la Biblia es clara, el plan de Dios no tiene que ver con las apariencias. Es más allá de lo que usted y yo podemos ver, porque muchas veces, tristemente, como cristianos, como hijos de Dios, hasta nosotros creemos que no podemos ser usados por Dios por algo malo que está pasando en nuestras vidas. De veras. Muchas veces, como hijos de Dios, nos tiramos y decimos: ya, no servimos para nada, no queremos ser nada. Y nos olvidamos del plan de Dios. Nos olvidamos que Dios tiene un plan. Porque muchas veces hasta nosotros mismos nos menospreciamos. Yo siempre he hablado de mi testimonio y siempre digo que bueno, que Dios es Dios y que Dios me ve como Dios y no me ve como las demás personas. Porque si Dios me hubiera visto como las demás personas, nunca hubiera estado aquí predicando. Yo les digo y les he dado testimonio. Usted puede preguntar a todas las personas que me conocían, de niño a joven, usted les puede preguntar que si ellos creían que yo iba a poder estar hablando 5 palabras delante de alguien, ellos le hubieran dicho no. Le hubieran dicho no. O hubieran dicho: estás loco. ¿Cómo crees que Edgar va a predicar más de 5 minutos?
o va a hablar más de 5 minutos. Predicar mucho, como yo digo, peor. Y ahora ustedes oran para que predique menos de 40, ¿verdad? Pero es el plan de Dios, aguántese. Hermanos, el plan de Dios va más allá de las apariencias de los demás. Pero déjenme decir, va más allá de las apariencias que nosotros mismos sabemos y conocemos y tenemos de nosotros. Ahorita le pregunté, ¿usted sabe a qué edad fue ungido David como rey? De 10 a 15 años. ¿Usted cree? ¿Ese mocoso para qué sirve? A lo mejor hubiera dicho eso. O hubiera dicho, ahora sí, Dios se equivocó. El plan de Dios empezó mal. ¿A poco no puede decir eso? Pensándolo en nosotros, en nuestras características, en lo que nosotros vemos. Pero el plan de Dios va más allá de las apariencias. Y yo quiero decirle, usted dése oportunidad de desarrollar el plan de Dios en su vida, porque Dios tiene grandes planes para usted, porque Dios tiene planes hermosos, perfectos, porque Él es un buen Padre. Juan 1:12 dice que los que le hemos recibido, que hemos aceptado, tenemos la autoridad de ser hechos hijos de Dios, y Él como buen Padre de usted y de mí, ¿no cree que tenga un buen plan para nosotros? Posiblemente, dentro de algunos tiempos, Ariel y Mao predicando aquí. Porque es el plan de Dios. Porque no tiene que ver con la apariencia. Y déjeme decirle, porque es muy importante que entendamos, apariencia de los demás, pero apariencia de nosotros mismos, que tenemos de nosotros mismos. Porque muchas veces, no, hombre, nadie me quiere, todos me odian como cosas. Muchas veces somos así nosotros. O yo les digo, oye, de perdido deja que otros te menosprecies. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú has sido escogido para Él, para grandes cosas. No tiene que ver con apariencias. Eso dijo Dios. Y se lo dijo a alguien que yo respeto mucho, que todos tendremos que respetar por sus características. Yo no miro a su parecer, ni miro a lo grandote que tiene. Entendamos, el plan de Dios tiene que ver más allá de las apariencias. Segundo, el plan de Dios ve nuestro corazón. El versículo 8 es bastante claro. Perdón, el 7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve nuestro corazón. Y eso es importante. A mí muchas veces los hermanos me han preguntado, oiga, ¿aquella persona es salva? Y yo les digo, yo no soy Dios. Yo les digo, yo puedo creer, presumir o pensar de alguien que si es salvo o no es salvo. Pero la salvación solamente la conoce la persona y la conoce Dios. Dice la Biblia, porque su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Así que, hermanos, Él ve nuestro corazón. Ahorita nos comentaba la hermana Gloria del canto que su mamá les ponía para ir a la misa, o que les enseñó y que les hacía. Yo digo, a lo mejor es algo que tenemos que hacer como cristianos. Yo fui a predicar el año pasado
a Juventino Rosa en el campamento de los jóvenes, y iba pues en la noche, ¿verdad? Y yo también hacía como pero por miedo cantaba Ando con Cristo, porque regresaba en la noche y andaba allá. Dios de nuestro corazón. Yo en sombras y en luz, pero yo todas las noches fui a predicar al campamento. Y llegaba en la noche y salía como a las 9, 10 de la noche de Juventino, y a poco no cree que cantaba Ando con Cristo todo el camino. Hasta que llegamos, gracias Señor, sigo andando contigo. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe de qué forma estamos haciendo su obra, en qué forma le estamos sirviendo. Él sabe si lo estamos haciendo por orgullo, por éxito, por fama, o si sabe, Él sabe si lo estamos haciendo para servirle. Le dice a Samuel bastante claro: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Él ve nuestro corazón. Sabe por qué diezmamos, sabe por qué ofrendamos, sabe por qué llegamos al culto. Él mira nuestro corazón. Y esto, para los que somos sinceros o los que tratamos de ser sinceros, esto es hermoso, esto es seguro, porque sabemos que nuestras obras, aunque pasen por el fuego, se quedarán. No será hojarasca que se quemará y será polvo. El plan de Dios ve nuestro corazón. Usted puede saber por qué no escogió a Saúl. Pues porque el corazón de Saúl sacó lo que él era, se desesperó y él tomó un lugar que no debería de tomar y ofrendó sacrificio a Jehová, y eso le tocaba a los sacerdotes. Y Saúl por eso fue desechado. Si sabe ese texto bíblico, ¿verdad? Si lo ha leído, si lo ha escuchado. Porque el corazón de Saúl no estaba en Dios. El corazón de Saúl estaba en los ritos. Pensó, bueno, no llegó el sacerdote, ahorita échenme el buey y aquí lo destrozo y lo ofrezco a Dios. Llegó Samuel y le dijo: locamente has hecho, tontamente has hecho. Hoy has sido desechado. Y encontramos a David, que con todos sus errores, porque no fue perfecto otra vez, dice la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Que fue un hombre conforme a su corazón. Así que vamos, el plan de Dios tiene que ver con nuestro corazón. Me puede engañar a mí, puede engañar a toda la iglesia, pero a Dios no le engaña. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Tercera enseñanza: el plan de Dios es dirigido por Él. Entonces, versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo a Samuel a Isaí:
¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y un buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y unge, porque este es. El plan de Dios siempre es dirigido por Dios. Mire, no me voy a meter a tantas características, pero tiene muchas figuras este pasaje. Eran 7 hermanos y uno de estos fue escogido. Podríamos decir, el número perfecto, de este número perfecto debió de haber salido el escogido, pero no. Dios escogió. Dios dirigió a Samuel en su plan. Cuando yo estaba leyendo este texto, y bueno, sabiendo la edad de Samuel, de David, perdón, sabiendo la edad de David, yo me imaginé a David. Mire, la Biblia nos lo pone bastante bonito, bastante bien, y creo que en su característica física sí, pero David venía de estar cuidando las ovejas. ¿Cómo cree que venía? ¿Bañado? ¿Perfumado? O así que olía a chivo. Bueno, a oveja. ¿No? Venía de cuidar. O sea, ¿cuánto tiempo cree que tenía de no bañarse? Estaba cuidando las ovejas. No se cuidaba aquí y vámonos al patio y regresaba. No, eran distancias. Y me gusta también como nos dice el texto, trajo a uno y no, ese no es. Trajo al otro, tampoco. Isaí echó a todos. Se echó sus mejores gallos, vamos a decir. Él no confiaba. El papá no confiaba. Qué rudo, ¿verdad? Isaí dijo, no, David tú no, va a venir Samuel, pero tú no, tú vete allá a cuidar las ovejas, tú no cuentas. Vemos que el plan de Dios es dirigido por él. Así que todo lo que pasemos en la vida, tenemos que entender que puede ser dirigido por él. No es que él lo ponga para que lo hagamos. Porque si usted ve la vida de David, todo su pecado, todas las cosas que hizo, tuvieron grandes consecuencias en su vida. Aunque fue un gran hombre, un gran rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Voy a decir esto fuerte. Como padre, fue un fracaso. Qué duro, ¿verdad? Pero pues usted nomás vea. Sus hijos violaron a su hija, se mataron también entre ellos. ¿Eso es fracaso, no? Lo que estoy tratando de decir es que el plan de Dios es dirigido por Él, pero usted y yo tenemos responsabilidad en cómo nos comportamos, porque somos muy buenos para decirle, ¿por qué Dios le hace esto? Lo he escuchado muchas veces. Primero la respuesta que a mí me gusta mucho es, ¿y por qué a ti no? ¿Te crees mucho o qué? A ver, ¿por qué a nosotros no? Segundo, pues ¿cómo te has comportado? Por supuesto, Dios nos perdonó el pecado, pero el pecado tiene consecuencias. Sí, hermano, nuestro pecado tiene consecuencias. Pero ahora ese plan de Dios es dirigido por Él. Porque lo malo lo puede traducir en bueno, en bendición. Pero dejemos
de andar en lo que nosotros queremos y obedezcamos a Dios. Por último, puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, todo lo que quiera decir. Que esta es la cumbre del plan de Dios para nuestras vidas y para bendecir nuestras vidas. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Para aquellos que quieran preguntar, pregunta teológica o sí, una pregunta teológica para ustedes para meterlos en problemas. Entonces, ¿cuándo vino el Espíritu Santo? ¿En Hechos 2 o desde Samuel capítulo 1? Les voy a decir, desde Génesis 1, desde ahí está el Espíritu Santo. No, desde el 1, en el principio creo yo, ahí estaba el Espíritu Santo. Desde el versículo 1, pues ¿cuándo era el Espíritu Santo? Bueno, se manifestó a la iglesia en Hechos 2. Pero el Espíritu Santo, fíjese aquí el Samuel dice, ¿cómo dice? ¿Lo leyó conmigo? Y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? ¿Quién es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Por último, el plan de Dios es equipado por Dios. Mire, vale más que sea equipado por Dios, porque un jovencito de 13 años, vamos a ponernos en medio, de 10 y 15, de 13 años, o de 10 años, o de 15 años, imagínense cómo se iba a enfrentar a Saúl y al ejército de Saúl y a la autoridad de Saúl. O sea, no había manera. No hay manera. Pero cuando es el plan de Dios, Dios nos ha equipado para desarrollarlo, para vivirlo, para llevarlo a cabo y para estar en lo que Dios quiere que estemos. Si usted va más abajo en la lectura de la Biblia de Samuel, dicen que Saúl empezó a tener, voy a ponerle nombre, no era eso, esquizofrenia. ¿Cómo? Esquizofrenia. Estaba loquito, más fácil. Se ponía desesperado, tenía miedo, pánico. No, eso fue después. En esa parte le dijeron, hay un joven que tiene el Espíritu de Dios y toca el arpa. Y toca el arpa. Y dice que Saúl pidió a David y David vino al reino. Y cuando Saúl se ponía mal, David tocaba y el espíritu de Saúl se calmaba. Muchas veces nosotros nos menospreciamos. ¿Cómo voy a predicar yo? ¿Cómo voy a dirigir yo? ¿Cómo voy a ganar un alma yo? Mire, si Dios nos escogió y Él tiene plan en nuestras vidas, Él nos puede usar para ganar almas. Porque Él nos equipa. Cuando nosotros venimos a Él nos dio un don a cada uno de nosotros. Él nos preparó cuando menos con un don para que nosotros sirvamos en su obra. Porque el plan de Dios tiene que ver con que Él nos equipó. Él nos fortaleció, nos ayuda para desarrollarnos en nuestra vida. Otra vez se lo leo. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo
hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice: y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos consuela, que nos recuerda, que nos enseña. Es nuestro paracleto o nuestro consolador. Así que, hermanos, el plan de Dios que tiene para su vida le ha equipado para desarrollarse correctamente. Muchas veces ni lo hemos intentado si decimos: no, yo no puedo, yo no sé, escoja a alguien más. Y decimos: ahí está el hermano Sergio, ¿qué predique? O ahí está el hermano Ben, él es el puede. Bueno, sí pueden hacerlo. Pero, ¿y tú? ¿Te vas a quedar sentado toda la vida? ¿Y el plan de Dios en tu vida se va a perder? ¿O vas a creer cómo Dios desarrolla su plan? Dice claramente que el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Por qué cree que David era tan bueno para la guerra? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dios le capacitó. Un hombre de 10, 15 años, ¿cómo va a llegar a ser el rey? Pero su Espíritu está sobre él. Y le llevó, hasta que él llegó a ser rey de todo Israel. Podemos decir que el plan de Dios lleva tiempo, lleva nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro creer, la fe, etcétera, etcétera. Pero quiero que recordemos estas 4 características del plan de Dios para su vida y para mi vida. Primero, que Él ve más allá de nuestra apariencia. Dios tiene un plan contigo y lo ve más allá de tu apariencia, de ti mismo o de otros contigo. El plan de Dios ve tu corazón. Mire, cuando David cometió adulterio y mandó matar a Urías Eteo, David en el Salmo 51 dice, se arrepiente y le dice: vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Posiblemente usted se ha equivocado, ha pecado contra Dios. Y es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Sé que tú ves mi corazón. Y mi corazón está arrepentido y quiere honrarte y glorificarte y servirte. El plan de Dios tiene que ver con la dirección de Dios. Samuel, imagínense. A lo mejor Samuel le había dicho: bueno, ¿qué estás jugando, Dios? Ya llevo 7 y ninguno. Aún más allá del plan de papá de David. ¿Tienes otro hijo? Sí, pero ese está en las ovejas. Ese es menor. Pero va dirigiéndolo. Su plan va dirigiéndolo. Y por último, el plan de Dios es equiparnos. Él nos ha equipado. Él nos ha equipado para servir. Ahorita que estamos cantando los himnos, más que el canto, cantamos bien, dije. A lo mejor porque estamos encerrados, pero cantamos bien. Y Dios ha equipado aquí en la iglesia eso, que cantamos bien, que tengamos maestros de música aquí dentro de la iglesia.
¿Y por qué no ir a cantar en las plazas? Con esto que Él nos ha dado Dios. Y todos los que estamos aquí. Porque los otros no sé cómo cantan si siguieron, ¿no? A nosotros nos oíamos bien bonito. No, no es cierto. Pero Dios nos ha equipado. ¿Lo estamos usando? ¿O lo estamos escondiendo? Hermanos, Dios tiene un gran plan para tu vida. Dios tiene un hermoso plan para tu vida. Porque eres un buen padre. Y porque tú eres su hijo y Él te ama. Y Él tiene un buen plan para tu vida. Créele. Créele. Ahorita que tienes planes de año nuevo, créele al plan de Dios. Tiene que ver más de las apariencias. Puede dar más de lo que tú estás viendo en ti mismo. Tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con su dirección y tiene que ver con su equipamiento. Él nos ha equipado. Y a lo mejor tú eres la persona que Dios ha escogido para traer paz a Salamanca, para traer salvación a tu familia, para traer paz al que está en desesperación. Dios tiene un plan para tu vida. Créelo, porque Dios es un buen Padre. Amén. Y tiene un plan para cada uno de sus hijos. Oremos. Gracias, Padre. Oh, tu palabra es hermosa, es clara. Y gracias por este plan que podemos ver que tú tuviste con David. Y que muy bien puede ser el plan para cada una de nuestras vidas. Porque tú no viste nuestro parecer, tú viste nuestro corazón y tú tienes una dirección y tú, Señor, nos has equipado. A ti sea la honra y la gloria por lo que nos has dado. Ayúdanos a desarrollarlo correctamente, a ponerlo a tu servicio para honrarte y glorificar. Señor, si tú le has puesto a alguien en su vida hoy el deseo de un plan, el mostrarle lo que tú quieres para ellos, Señor, ayúdales para que ellos se desarrollen correctamente, para que nosotros nos desarrollemos correctamente y que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, y que estemos en el plan que tú has dado en nuestras vidas. Gracias por tu iglesia, casa de Dios. Sosténnos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Amén.